Hola, ¿qué tal mis queridos artistas? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y bienvenidos sean a este nuevo video en el cual les traigo un nuevo video que sería la segunda parte del método Riley, ya que varios de ustedes me lo han pedido y yo también tenía ganas de hacerlo para experimentar a ver qué tal quedaba y pues hoy se los traigo. La única diferencia es que es en un nuevo ángulo que sería 3/4 como normalmente se conoce esta posición, que está algo como que de lado. Y pues lo primero que vamos a hacer es hacer un círculo. Muchos me preguntan la medida y pues en esta ocasión lo voy a hacer de 5 centímetros, así como se pudo apreciar en pantalla. Ahora vamos a poner un punto en el centro de la hoja de izquierda a derecha, más o menos a la altura de las cejas. Y este sería el punto central del círculo que vamos a realizar, así como se aprecia en pantalla. Ahora vamos a trazar una línea horizontal justo por el centro del círculo y pues esta sería la altura de las cejas. Ahora vamos a hacer una línea vertical en la parte izquierda del círculo, más o menos a esta distancia, y tú te preguntarás cuánto tiene que haber de distancia, y pues solo tienes que calcular de este punto a este otro punto, que sería la parte izquierda del rostro y la nariz. En caso de que el rostro estuviera viendo un poco más de frente, pues esta distancia sería un poco más grande y pues la línea vertical la tendríamos que hacer un poco más a la derecha. El largo de esta línea vertical tiene que llegar poco más abajo del mentón según nuestra foto de referencia. Y si te fijas bien en la parte inferior está un poquito más curvada hacia la parte derecha, ya que el mentón está ligeramente hacia el lado derecho. Y si el mentón pues estuviera totalmente alineado con la nariz, pues esta línea sería recta. Pero en este caso no es así. Ahora vamos a sacar la medida que está entre las cejas y la nariz y el mentón. Por lo general en casi todos los rostros esta medida es la misma. Y pues podemos verificar que sí, efectivamente estas medidas son la misma, a excepción de la medida que está entre las cejas y la parte superior de la cabeza. Podemos observar que esta distancia es menor, así que hay que tener en cuenta esto para reducirlo posteriormente. Ahora voy a ubicar los ojos. Como puedes observar, estos ojos son bastante grandes. Normalmente la distancia que está entre las cejas y la nariz se divide dentro de 3 como en el ejemplo anterior, pero como los ojos son un poco más grandes en este rostro, pues hay que darle un poquito más de espacio para que tengamos un resultado más preciso. Recuerda que hay que tener en cuenta todos estos pequeños detalles, ya que por más pequeños que sean, nos pueden ayudar a obtener un mejor parecido. Así que ojo con eso. Ahora vamos a hacer dos pequeñas líneas diagonales, así como se aprecia en pantalla. Estas líneas pues no tienen que estar tan inclinadas. Podemos guiarnos en la parte izquierda del círculo para saber más o menos cuánto le tenemos que dar de inclinación. Ahora vamos a medir esto y lo vamos a pasar al lado derecho, ya que normalmente esta distancia es la que está entre ojo y ojo. Pero en algunos casos a veces es un poquito más de distancia si los ojos están más separados, pero en esta ocasión es esta medida. Ahora si comparamos la medida del ojo izquierdo con la del ojo derecho, nos damos cuenta que el ojo derecho está un poco más grande que el izquierdo, y esto es por la perspectiva. Esto quiere decir que como el ojo derecho está un poquito más lejos que el derecho, pues se va a ver un poco más pequeño, entonces su medida sería menor. Esto siempre es así con este ángulo de 3/4, así que hay que tenerlo muy en cuenta. Muy bien, ahora vamos a empezar a dibujar la nariz justo como aparece en pantalla. Hay que empezar un poquito más a la izquierda, ya que la línea pasa justo por el centro de la nariz. Y pues la medida o el ancho de la nariz sería la misma que está entre los ojos. Ahora, haciendo unos cuantos trazos justo como aparece en pantalla, le vamos a dar una forma tridimensional a la nariz.
vamos a dividir en dos esta medida y vamos a trazar una línea horizontal que nos servirá para hacer el pómulo que está en el lado izquierdo. Y lo vamos a hacer así como aparece en pantalla. Ahora en la parte inferior donde se encuentra el mentón vamos a hacer un pequeño rectángulo así como aparece en pantalla. Cabe aclarar que algunos utilizan un círculo, otros un cuadrado para ubicar el mentón, así que suele variar la manera en que lo pueden hacer, ya que muchos lo hacen de diferente manera, pero esto no afecta en casi nada. Ahora podemos trazar un poquito la mandíbula y ahora sí vamos a hacer esta pequeña curva. Es característica de este método y pues que en el lado izquierdo nos va a ayudar bastante para ubicar la mejilla que está en la parte izquierda. Y pues esta curva empieza desde la parte superior de la nariz y termina en la parte inferior del mentón. Acá, como mencioné anteriormente, pueden hacer un círculo, pero a mí me gusta más este rectángulo, así que así lo voy a dejar. A la par del ojo derecho podemos hacer otra línea inclinada paralela a la misma y que nos serviría para hacer un círculo u óvalo que nos ayudaría a ubicar la oreja derecha. Este óvalo tiene que llegar hasta la parte superior, que sería la misma medida que está entre las cejas y la nariz, y que llegaría hasta la parte donde se encuentra la nariz. Trazando una cruz que está paralela a la del lado izquierdo, pues ya podríamos ubicar fácilmente la oreja, pero como en este caso no hay ninguna oreja porque el cabello tapa todo, pues no nos va a servir de mucho, pero de todos modos lo hice para que ustedes tengan una idea y no se queden en blanco de cómo ubicar la oreja. Ahora, si empezamos a comparar las medidas, nos vamos a dar cuenta que la medida que está en la parte superior es menor, ya que la frente es un poco más pequeña y pues la vamos a reducir simplemente dividiendo en 3 partes, ya que quitando 1/3, pues esa sería la medida donde empieza el cabello. Podemos apoyarnos con un compás para que esto sea mucho más fácil. Y pues esto sería un claro ejemplo de que no todas las medidas son las mismas. Algunos tienen la mandíbula un poco más abajo, entonces esa distancia es más amplia. Y por eso es importante tener buen ojo para fijarnos en estos pequeños detalles. Como se puede apreciar en pantalla, estoy empezando a dibujar un poco del cabello. Y ya teniendo esta estructura, pues es un poco más fácil ubicar todas estas partes. Ahora vamos a hacer un pequeño óvalo o circunferencia empezando desde el medio de la nariz, pero antes tenemos que dividir en 3 partes la distancia que está entre la nariz y el mentón. Y pues en el segundo tercio es donde pasaría este óvalo.
vamos a ubicar la boca y pues ubicarla es bastante sencillo ya que está en el primer tercio que hemos marcado anteriormente. Y pues el ancho sería el ancho de este óvalo que también trazamos. En caso de que nos equivoquemos con el ancho, podemos ayudarnos con la ubicación de los ojos y así tener un poco más de certeza de que estamos correctos. Ahora vamos a calcular el alto de los ojos. Como se puede apreciar en pantalla, estos ojos son grandecitos como mencioné anteriormente. Y pues vamos a trazar dos pequeños puntos arriba del medio de estas dos zonas. Y pues vamos a hacer esta pequeña curva. Y luego vamos a conectar así como se aprecia en pantalla. Ya con esto podemos empezar a dar un poco más de detalle. Acá cabe aclarar que he incluido los párpados superiores. Y pues acá ya solo tendríamos que dibujar los ojos, que a mi parecer esto pues ya es muy sencillo ya que tenemos la ubicación correcta de los mismos. Acá podemos empezar a dibujar el óvalo que está en la parte superior del cráneo, que como mencioné en el video anterior, esta es la parte del cráneo que más luz recibe. Esto puede ser opcional, pero es muy característico de este método, así que lo voy a poner para que el boceto pues se vea un poquito más atractivo. Si ustedes consideran que es innecesario, pues simplemente no lo ponen, como también otros trazos que voy a realizar, para que estén más cómodos con su boceto. Y ahora sí procederemos a dibujar las cejas como también parte del cabello. Ahora que ya tenemos ubicadas y trazadas las partes más importantes del rostro, podemos empezar a dibujar la parte izquierda, que sería el cabello del mismo. Y pues esto ya no sería tan complicado, solo hay que guiarnos en nuestra foto de referencia. Si ustedes no vieron la parte número 1, que fue con un rostro frontal, les dejo una tarjetita acá para que la puedan ver. Tal vez ahí expliqué algo que no expliqué en este video, que tal vez les sirva de utilidad, así que les dejo la tarjetita acá para que le echen un vistazo. Cabe recalcar que muchos dibujantes utilizan este método de diferente manera, pero el objetivo es el mismo. Yo estoy tratando de explicártelo de la manera en que yo lo entendí y de la manera más fácil y sencilla posible. Así que espero te sirve de ayuda. Si quieres otras posiciones, pues también podemos hacer más videos. Si quieres algún personaje en específico, pues lo puedes pedir acá abajo en los comentarios. Acá podemos agregar otras curvas que vienen de la parte superior de la oreja
a la mejilla, como también la otra que pasa por la boca, la nariz y el ojo superior. Pero estas líneas pues yo considero que están más ahí para lucirse y no nos sirven de casi nada en este retrato, así que son opcionales. Ahora le hacemos unos cuantos trazos más a nuestro boceto para que se mire más bonito y procederemos a eliminar todas las líneas que están de más para proceder al detallado. Este procedimiento donde estoy borrando todas estas líneas te lo dejo en cámara rápida para que no nos quite mucho tiempo. Y ahora que ya está pues casi eliminado por completo todo, voy a empezar a retocar un poco el boceto para tener un poquito más de precisión en el boceto y corregir algunas partes, y te lo dejo en tiempo real para que no digas que hay algún truco o alguna otra cosa en este boceto. Hechos estos trazos, ahora sí podemos empezar a detallar con comodidad y tranquilidad todo nuestro dibujo. Te lo dejo en cámara rápida para que puedas ver el resultado de este dibujo.
Solo me queda decirte que este dibujo me llevó aproximadamente 2 horas en el lapso de un día. Y pues solo quedaría darle unos cuantos ajustes y estaría completamente terminado. ¡Oh sí! Y este sería el resultado final de este dibujo con este método. Espero de verdad que te haya gustado y ayudado, que es lo más importante. Y si es así, no olvides en dejar tu hermoso like y tu sensual comentario acá abajito. Un saludo desde Guatemala y nos vemos hasta el próximo video.